¿Te atreverías a quedarte solo en la escuela cuando ya no hay nadie? Hoy te traigo historias de terror adolescente reales, ocurridas en secundarias, salones vacíos, pasillos oscuros y esos momentos después de clases donde empiezan a pasar cosas paranormales que nadie puede explicar. Si te gustan las historias de miedo, las creepypastas escolares y los relatos que no te dejan dormir, apaga la luz, sube el volumen y prepárate, porque estas historias sí pasaron en la escuela. Esta historia me la contó mi amiga Sofía hace como 2 meses y juro que desde ese día no he vuelto a ver los auditorios de la misma forma. Resulta que Sofía estaba en el club de teatro de su escuela y tenían ensayos casi todos los días después de clases. El auditorio era enorme, de esos viejos con butacas de terciopelo rojo ya medio gastadas y un escenario de madera que crujía cada vez que caminaba sobre él. La cosa es que un jueves se quedó sola practicando sus líneas porque el resto del grupo se había ido temprano. Eran como las 6 de la tarde y afuera ya estaba oscureciendo. Las luces del auditorio nunca alumbraban bien, siempre quedaban rincones en penumbra que te hacían sentir observado. Sofía estaba en el escenario repasando un monólogo cuando escuchó que una de las butacas de la fila 12 rechinó. Ese sonido inconfundible de cuando alguien se sienta. Ella volteó hacia el público, pero no vio a nadie. Las filas estaban vacías. Pensó que tal vez era el conserje haciendo su ronda, así que gritó «¡Hola!», pero nadie respondió. Siguió ensayando tratando de ignorar esa sensación rara en el estómago. 5 minutos después volvió a escuchar el rechinido, esta vez más cerca. Fila 8. Sofía dejó de actuar y se quedó quieta mirando hacia las butacas. El auditorio estaba en silencio absoluto. Ni siquiera se oía el ruido del aire acondicionado. Entonces escuchó algo que la heló. Una voz muy bajita, como un susurro, que venía desde la fila 5. No alcanzó a entender qué decía, pero sonaba como si alguien estuviera repitiendo las mismas palabras una y otra vez. Se le erizó toda la piel. Agarró su mochila y empezó a caminar hacia la salida del escenario, pero las luces comenzaron a parpadear. ¡Una vez! ¡2 veces! A la tercera se apagaron completamente. La oscuridad era total. Sofía sacó su celular y prendió la linterna con las manos temblando. El haz de luz iluminó las primeras filas y lo que vio la hizo gritar. En la butaca de la fila 3 había una figura sentada, una silueta completamente negra, como una sombra densa que no debería estar ahí. No tenía rostro, no tenía forma definida, pero estaba mirando directamente hacia ella. Sofía corrió sin voltear, bajó del escenario de un salto y salió disparada hacia la puerta del auditorio. Cuando llegó al pasillo, las luces estaban encendidas normalmente y todo parecía estar bien. Se giró para ver si algo la había seguido, pero el auditorio estaba vacío otra vez. Ponallis. Día siguiente le contó al profesor de teatro lo que había pasado, y él se puso pálido. Le dijo que hace años una estudiante había muerto en ese auditorio durante un ensayo. Se cayó del andamio de las luces y murió al instante. Desde entonces, varios estudiantes habían reportado ver sombras en las butacas o escuchar susurros cuando estaban solos. ¿Ustedes qué hubieran hecho? Porque yo de verdad no sé si hubiera tenido el valor de salir corriendo o me hubiera quedado paralizada ahí. Los leo en los comentarios. Y mientras escriben, déjenme contarles la siguiente historia porque esta también está bastante fuerte. Esto me pasó a mí el año pasado y les juro que todavía me da escalofríos cuando lo pienso. Yo iba en segundo de prepa y a veces me tocaba quedarme hasta tarde en la escuela por las clases de refuerzo de matemáticas. El salón quedaba en el segundo piso del edificio C, que era el más viejo de toda la escuela. Ese edificio siempre estuvo medio abandonado, solo lo usaban para algunas clases y como bodega. Un martes salí de mi clase como a las 7:30. Ya estaba oscuro afuera y los pasillos estaban vacíos. Las luces fluorescentes parpadeaban de esa forma molesta que te pone los nervios de punta. Mientras caminaba hacia las escaleras, escuché pasos detrás de mí. Pensé que era otro estudiante que también salía tarde, así que no le di importancia. Pero cuando llegué a las escaleras, los pasos se detuvieron. Me giré y no había nadie. El pasillo estaba completamente vacío. Bajé las escaleras rápido sintiendo que algo no estaba bien. Cuando llegué al primer piso, escuché los pasos otra vez. Esta vez venían de arriba, como si alguien estuviera bajando las escaleras detrás de mí. Pero yo era la única persona ahí.
Lo supe porque miré hacia arriba y las escaleras estaban vacías. Los pasos seguían sonando cada vez más cerca. Empecé a caminar más rápido hacia la salida. De repente, todas las luces del pasillo se apagaron de ¡golpe! Me quedé en la oscuridad total, sintiendo cómo mi corazón latía a 1000 por hora. Saqué mi celular para usar la linterna, pero la batería estaba muerta, aunque juro que tenía como 60% cuando entré a clase. Los pasos ya no sonaban detrás de mí, ahora sonaban delante, como si algo hubiera pasado frente a mí y ahora me estuviera esperando. Entonces escuché una respiración, pesada, irregular, muy cerca de mi cara. Sentí un aire helado en el cuello y un olor horrible como a humedad y metal oxidado. No podía ver nada, pero sabía que había algo parado justo frente a mí, algo que no debería estar ahí. Cerré los ojos y corrí. Corrí a ciegas por el pasillo golpeándome con las paredes hasta que vi la luz de la salida. Empujé la puerta y salí al estacionamiento. Las luces de afuera estaban encendidas normalmente y todo parecía estar bien. Al día siguiente investigué sobre el edificio C y descubrí que hace como 20 años un conserje murió ahí. Lo encontraron en las escaleras. Nadie supo exactamente qué pasó, pero dicen que desde entonces se escuchan pasos y respiraciones en ese edificio cuando está vacío. Yo nunca más me quedé tarde en la escuela y siempre busco excusas para no pasar por ese edificio. ¿A ustedes les ha pasado algo parecido en su escuela? Cuéntenme en los comentarios porque de verdad me encanta leer sus experiencias. Nuestra próxima historia es realmente rara. Esta historia le pasó a Daniel, un chico que iba en mi escuela el año pasado. Daniel era del equipo de básquetbol y tenía entrenamientos todas las tardes en el gimnasio. El gimnasio de nuestra escuela era viejo, de esos que tienen gradas de madera que crujen cuando te sientas y paredes de cemento que hacen eco con cualquier sonido. Siempre olía a sudor y a limpiador industrial. Un viernes, Daniel se quedó practicando tiros libres después de que todos se fueron. Eran como las 8 de la noche y el gimnasio estaba vacío. Solo había una luz encendida, la del centro de la cancha. El resto estaba en penumbra. Daniel estaba concentrado tirando cuando escuchó que alguien botaba una pelota en el otro extremo del gimnasio. El sonido era claro, bote, 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 como si otra persona estuviera entrenando también. Miró hacia el otro lado, pero no vio a nadie. El sonido se detuvo. Daniel siguió practicando pensando que tal vez había sido su imaginación, pero a los 2 minutos volvió a escucharlo. Esta vez más cerca. ¡Bote, bote, bote! Venía desde las gradas. Se acercó con la pelota en las manos y gritó, ¿quién anda ahí? Pero nadie respondió. Las gradas estaban vacías, completamente vacías. Entonces se escuchó un silbido, un silbato de entrenador que sonó 3 veces seguidas. Daniel conocía ese sonido perfectamente. Era el silbato que usaba el entrenador Martínez para llamar la atención durante los entrenamientos. Pero el entrenador Martínez había muerto hace 2 años de un ataque al corazón justo en ese gimnasio durante una práctica. Daniel empezó a sentir miedo de verdad. Agarró su mochila y caminó rápido hacia la salida, pero la puerta del gimnasio estaba cerrada. Jaló la manija, pero no se abría. Estaba atascada. El bote de la pelota sonó otra vez, ahora justo detrás de él. Se giró y vio una pelota de básquetbol botando sola en el centro de la cancha. Botaba una y otra vez sin que nadie la tocara. Subía y bajaba con un ritmo perfecto. Las luces empezaron a parpadear. Daniel corrió hacia la puerta de emergencia del otro lado del gimnasio y logró abrirla. Salió al pasillo y la puerta se cerró de golpe detrás de él. Desde adentro escuchó el silbato otra vez. 3 pitidos largos. Nunca volvió a entrenar solo y siempre se aseguraba de irse con el equipo. Después nos enteramos de que varios jugadores habían escuchado el silbato y visto pelotas moverse solas cuando estaban solos en el gimnasio. Nadie quería hablar del tema, pero todos sabíamos que algo raro pasaba ahí. Esta historia es de las que te hacen dudar de todo. Le pasó a Camila, una chica del salón de al lado. Camila siempre tomaba el autobús escolar para volver a casa, porque vivía como a media hora de la escuela. El autobús que ella tomaba era el de las 6:30, el último del día. Siempre iba medio vacío porque a esa hora ya casi todos los estudiantes se habían ido. Un miércoles, Camila se subió al autobús como siempre.
Solo había otros 3 estudiantes y el conductor, el señor Ramírez, que llevaba años manejando esa ruta. Camila se sentó en su lugar de siempre, en la fila 8 del lado derecho, y se puso los audífonos para escuchar música. El autobús arrancó y todo parecía normal. Pasaron las primeras 2 paradas y los otros estudiantes se bajaron. Ahora Camila estaba sola. Miró por la ventana y se dio cuenta de que el autobús no estaba tomando la ruta normal. En vez de ir por la avenida principal, estaban yendo por unas calles que ella no conocía. Calles oscuras, sin alumbrado público, con casas abandonadas y lotes baldíos. Se quitó los audífonos y le dijo al conductor: «Oiga, señor Ramírez, creo que se equivocó de ruta». Él no respondió. Siguió manejando sin voltear. Camila empezó a asustarse. Se paró y caminó hacia el frente del autobús. Le tocó el hombro al conductor y le dijo: «Señor, esta no es mi ruta, necesito bajarme». El conductor giró la cabeza lentamente y Camila vio su rostro. Tenía los ojos completamente blancos, sin pupilas, sin iris, solo blanco, y sonreía con una sonrisa demasiado grande, antinatural, como si su boca se hubiera estirado más de lo que debería. Ella gritó y corrió hacia la puerta trasera de emergencia. La abrió de un jalón y se tiró del autobús mientras todavía estaba en movimiento. Cayó en el pavimento y se raspó las rodillas y las manos, pero no le importó. Se levantó y vio cómo el autobús seguía su camino y se perdía en la oscuridad. No tenía luces traseras encendidas. Era solo una silueta negra que desaparecía entre las sombras. Camila caminó hasta encontrar una tienda abierta y llamó a sus papás para que fueran por ella. Cuando les contó lo que pasó, no le creyeron. Pensaron que se había quedado dormida y había tenido una pesadilla. Pero al día siguiente en la escuela, se enteró de algo que la dejó helada. El señor Ramírez, el conductor del autobús, había muerto hace 6 meses en un accidente. Su autobús se salió de la carretera y cayó a un barranco. Él y 3 estudiantes murieron. Desde entonces habían contratado a un conductor nuevo. Pero Camila jura que el hombre que manejaba ese autobús era el señor Ramírez, y que esos ojos blancos nunca se le van a olvidar. ¿Ustedes qué creen? ¿Era realmente su fantasma o Camila vio algo que no debía ver? Los leo. Y ahora sí vamos con la última historia del día, porque esta de verdad me dejó pensando. Esta historia le pasó a mi primo Sebastián hace como 1 año. Sebastián iba en tercero de secu y su escuela tenía un estacionamiento subterráneo donde algunos maestros dejaban sus carros. Ese estacionamiento siempre estuvo medio tétrico, con luces que parpadeaban, manchas de humedad en las paredes y un olor raro como a tierra mojada. Sebastián a veces pasaba por ahí cuando salía tarde porque era un atajo para llegar a la parada del camión. Un jueves salió de clases como a las 7 y decidió pasar por el estacionamiento porque estaba lloviendo y no quería mojarse. Bajó las escaleras y entró. Había como 5 carros estacionados y las luces estaban encendidas a medias. Empezó a caminar hacia la salida del otro lado cuando escuchó pasos detrás de él. Pasos lentos, pesados, como si alguien arrastrara los pies. Se giró, pero no vio a nadie. Siguió caminando más rápido y los pasos también se aceleraron. Esta vez sonaban más cerca. Sebastián empezó a correr y entonces se escuchó algo que le heló la sangre. Una voz que decía su nombre. ¡Sebastián! Sebastián. Era una voz ronca, quebrada, que venía desde algún lugar entre los carros. Corrió hacia la salida, pero cuando llegó a la puerta estaba cerrada con candado. Jaló y jaló, pero no se abría. Los pasos estaban cada vez más cerca. Se escondió detrás de un carro y sacó su celular para llamar a alguien, pero no había señal ahí abajo. Las luces empezaron a apagarse una por una hasta que solo quedó una encendida, la que estaba justo sobre él. Entonces vio una sombra moviéndose entre los carros. Una figura alta, delgada, que caminaba de forma extraña como si no tuviera articulaciones. Se acercaba lentamente hacia donde estaba escondido, de 2 en 2, sin voltear atrás, y salió a la lluvia. Nunca volvió a pasar por ese estacionamiento, y 1 mes después la escuela lo cerró, porque varios estudiantes reportaron haber visto sombras y escuchado voces ahí abajo. Ahora está completamente sellado con cadenas y un letrero que dice «No pasar». Dime cuál fue tu favorita y si quieres más historias, suscríbete. Nos vemos en el próximo video.